Dios no se mueve por nuestro calendario. Dios no se mueve por nuestra agenda. Él es soberano y Él hace todo cuando es necesario hacerlo todo a su tiempo. Buen y fiel siervo. Well done, good and faithful servant. Let that be said of us. Estamos estudiando Génesis capítulo 27 hoy esta tarde. Y mi tema hoy esta noche es cuando vienen las tormentas. Porque si lo sabes o no lo sabes, que yo creo que todos aquí lo saben, tarde o temprano o quizás en este momento estás pasando por una tormenta. Hace la semana pasada estábamos estudiando en el capítulo 26 y estamos viendo la vida, vimos la vida de Abraham, ahora estamos viendo la vida de Isaac y pronto de Jacob. Y vamos viendo que estos hombres de la fe, hombres en la palabra de Dios, son igual que tú y yo. Tienen problemas como tú y yo tenemos problemas y a veces hacen errores como tú y yo hacemos errores. Y la semana pasada vimos que Dios nos mostró por medio de la vida de Isaac de que si somos obedientes y aprendemos a sembrar, especialmente sembrar en el reino de Dios, de que hay bendición, right? Hay bendición. Y si tú puedes aprender a aplicar eso en tu vida y enseñárselo a tus hijos, de sembrar y ser obedientes, y sembrar y ser obedientes, sembrar y ser obedientes, van a ver resultado en sus vidas. Pero hace 2 semanas atrás estábamos viendo de que Rebeca se encontraba embarazada. Y en su embarazo pues sentía ella cosas raras sucediendo y empezó a clamar y Dios le dijo, es que en ti hay 2 naciones y están luchando, ¿verdad? Cuando ella dio a luz, vio que eran 2 niños, gemelos, cuates, como decimos por aquí. Y uno de ellos era peludo, como dice, y le pusieron Esaú. Y el que salió después de él fue el primero a nacer, pero mientras que él iba saliendo había uno que lo tenía agarrado del tobillo, del pie y su nombre era Jacob, ¿verdad? Y vimos que la enseñanza se terminó diciendo que Isaac amaba a Esaú y Rebeca amaba a Jacob, right? Y la enseñanza tocaba el punto de que por el Espíritu de Dios debemos de abrir nuestros ojos y poder ver los tiempos, las nubes que se están formando, los relámpagos, oír los truenos y ser suficientes observadores, astutos, sabios, personas sabios de que sabemos que viene una tempestad. Les platicaba, no sé si lo platiqué ese domingo, pero un día estaba mi papá y mi hermano, iban conduciendo y ya se había puesto oscuro, era durante el día y las nubes se iban formando y se hizo oscuro y de repente empezaron a caer gotas, pero como 1 o 2 gotas caían en la ventana del auto. Iba mi papá y Roberto y de repente le dice Roberto a mi papá, le dice, papá, y dice, ¿de qué, mijo? Y le dice, va a llover. Entonces papá le dice, no, mijo, no va a llover. Y él le dice, sí, papá, va a llover. Va a llover. Y de adrede le dice a papá, no, mijo, no, ¿cómo sabes que va a llover? Y dice a Roberto, sé que va a llover, ¿verdad? Y era muy obvio que iba a llover. Creo que fue ayer o antier, unos jóvenes, el viernes, fue muchos jóvenes no fueron a la escuela, fueron a protestar. Y en esta protesta, uno de los slogans que estaban usando era, no necesitamos oración, necesitamos más leyes. Right? Y esa era una de las cosas que decían, we don't need prayers, we don't need thoughts and prayers, we need change and laws. No necesitamos los pensamientos y oraciones, necesitamos cambios y leyes, ¿verdad? Hace allá empezando en los 50s y ya 60s fueron sacando las cosas espirituales de las escuelas, fueron sacando la oración, la Biblia.
Y nos fuimos apartando, y desde los 50 a los días de hoy hemos tenido menos oración y más leyes, y vemos el estatus en que se encuentra, vemos la tormenta que ahora estamos viviendo, y hay de aquellos que así piensan. Deben de despertarse, debemos nosotros de estar orando que despiertan, que no hay otra ley o algún político que va a detener lo que está sucediendo. La única esperanza que tiene este país y este mundo es avivamiento en Cristo Jesús. It is revival through Jesus Christ. Estamos en Génesis capítulo 27. Hace 2 semanas el mensaje era de que si ves que se está formando, y hoy esta noche es que ya está aquí, cuando vienen las tormentas. Y vamos a leer los primeros 7 versículos. Y dice: y aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron quedando sin vista, llamó a Esaú su hijo mayor y le dijo: hijo mío. Y le respondió: heme aquí. Y él dijo: he aquí, ya soy viejo y no sé la día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme caza. Versículo 4. Y hazme un guisado como la que hace la hermana Villarreal. No dice ahí, pero. Y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo, y comeré para que yo te bendiga antes que muera. Y Rebeca, que era la mamá, estaba oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú su hijo. Y se fue Esaú al campo para buscar la caza que había de traer. Entonces Rebeca habló a Jacob su hijo, diciendo: he aquí, yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú tu hermano, diciendo, versículo 7: tráeme caza y hazme un guisado para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera. Vemos nosotros en esta porción, y nomás por falta de tiempo no leemos todo el capítulo, pero en este capítulo, el capítulo 27 de Génesis, vemos 4 personas, 4 persons. Vemos a Isaac, su esposa Rebeca, sus hijos Esaú y Jacob. Empieza la historia con Isaac y Esaú, después que Dios ya había dado una profecía de quién iba a servir a quién. Isaac, quien amaba más a Esaú, lo llama y le dice: mi hijo, ve a la cacería y tráeme un ganado, tráeme algo, y me haces de comer un guisado, y cuando me lo haces te voy a bendecir, porque él amaba más a Esaú que lo que amaba a Jacob. Pero por allí estaba la gallina que cuidaba a su pollito, y estaba poniendo oído mamá Rebeca, y dijo: no, como dicen en inglés, I don't think so. Y llamó a su hijo, mientras que Esaú andaba en la cacería, le llama a Jacob y le dice a Jacob: ve y agarra un chivo, un borrego, algo, y vamos a hacer un guisado y lo vamos a servir a tu papá y para que él te bendiga. Y no leímos toda la historia, pero Jacob le dice a su mamá: ¿cómo voy a hacer esto si mi hermano es bien peludo y yo no soy? ¿Y cómo voy a engañar a mi papá de esa manera? Y ella sacó allí su plan y le dijo: no te preocupes, yo me encargo de esto. Y fueron y hicieron lo que iban a hacer, hicieron el guisado, y Jacob entra y habla con su papá y le dice: su papá, dice Isaac, que ya para este tiempo ya no miraba, dice: ¿a quién está allí? Y dice a Jacob: soy yo, Esaú. Y le dice: es la voz de Jacob. Pero a ver, acércate, mijo. Y ya su mamá había hecho un plan, le había puesto unos cueros de unos animales. Yo no sé qué tan peludo era Esaú, pero era tan peludo que cuando su mamá allí sentó allí el piel del cabrito, dijo: oh my goodness, es Esaú. Y hasta tenía ropa de su hermano y olía como su hermano, y en ciertas versiones dice: smells like my son, huele como mi hijo.
y le dio la bendición. Pero en eso llega Esaú y hace su guisado y entra y busca a su papá, que ya había comido y había dado la bendición, y le dice: papá, aquí estoy, bendígame. Y empezó a temblar Isaac, y dijo Isaac: ¿quién me engañó? Y se dieron cuenta que era Jacob, y dijo Esaú: ciertamente mi hermano ha vivido, a lo que significa su nombre, que Jacob quiere decir engañador. Y me ha engañado, me robó la bendición del primogénito, y ahora me roba esta bendición. Y dice el versículo 41 del capítulo 27: y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón: llegarán los días de luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. Y la familia de Isaac y de Rebeca, de Esaú y Jacob, se encontraban en medio de una gran tempestad. A big storm. Una gran tempestad donde había tanta ira, tanto odio, que un hermano quería matar a su propio hermano. Y esto es la realidad de la vida en el mundo en que vivimos, de que podemos hacer todo mal, como en el caso de Isaac y de Rebeca, o hacer todo bien y todavía ver que se levantarán tempestades en nuestras vidas. Storms in our life. Y tarde o temprano, tú y yo nos tenemos que involucrar, tenemos que meternos y intercedir en algún problema, en alguna tempestad, en alguna tormenta que está sucediendo en nuestra casa, o en nuestro hogar, en nuestra familia, o en el trabajo. Llegan esos momentos donde tenemos que intervenir. Y hoy, esta tarde, quiero compartir con ustedes 3 pensamientos antes de intervenir. Porque Dios le había dado la profecía, había dicho que el mayor iba a servir al menor. Y Isaac trató de intervenir. Isaac y su hijo Esaú tenían un plan, tenían lo que iban a hacer, y Rebeca intentó intervenir. Años antes de esto, vamos con el papá de Isaac, podemos ir con Abraham. Y Dios le da una promesa a Abraham de que le iba a dar una gran descendencia. Su descendencia iba a ser como las estrellas del cielo, o como la arena de la playa del mar, y no lo iban a poder contar. Pero Abraham y Sara eran de gran edad, y en vez de esperar a Jehová, trataron de intervenir, trataron de ayudar. Muchos, cuando vinieron al conocimiento de Jesucristo y llegaron a este camino, se dieron cuenta que formaron o formas parte del reino de Dios. You are part of the kingdom of God, parte de la familia de Dios. Y en este reino, en la familia de Dios, en el reino de Dios, hay posiciones. Sirvemos de diferentes maneras. Gloria a Dios por los músicos y los que cantan, y ellos tienen su manera de servir. Y gloria a Dios por los que nos ayudan en el sonido, y otros en las luces, estos jóvenes que nos ayudan con las cámaras, y otros en el radio, arriba en el estudio, para que este mensaje pueda ir a los lugares donde tú y yo quizás nunca vamos a llegar personalmente. Gloria a Dios por el pastor, que todos estos años, ya vamos en 37 años, nos ha ido guiando y instruyendo en la palabra de Dios. Hace más de 20 años atrás, que
Me fui añadiendo al ministerio de no solamente ser hijo del pastor, pero de ir involucrándome y enseñando primero con los jóvenes, y hace como unos 15, 16 años atrás de entrar como pastor juntamente con senior aquí en la iglesia. Hay un grupo de hermanos que van a las prisiones y llevan el evangelio, otras hermanas que van y hacen el trabajo personal, otros que van y llevan la palabra a los hospitales, otros que están yendo a testificar, otros que vienen y se aseguran que todo esté limpio aquí, otros que vienen a cortar la grama aquí, y hay muchas cosas, los maestros y maestras, y muchas cosas, muchas maneras en de que diferentes personas están sirviendo. Y yo espero que tú en algún tiempo o momento empiezas a buscar y preguntarle a Dios: Dios, ¿cómo es que yo puedo servir en la casa de oración? Unos meses atrás se fueron añadiendo unos hermanos, y hay muchachos afuera que están sirviendo, observando, cuidando la vigilancia, otros en los pasillos. Mucho trabajo que hacer, a lot of work. Escuchaba a un pastor hablar y me decía, este pastor, estamos en una plática, en una reunión, y me decía de que en su iglesia como más de 60% de los miembros son voluntarios. Les voy a ser muy honesto, no estamos de cerca allí, es algo donde debemos de ir. Pero con todo esto de lo que digo, ninguno de nosotros, cuando entramos a este camino, nos dio la posición de ser consejero a Dios. I know. Es un gran shock para algunos de ustedes. Yo no soy el consejero de Dios. No eres el consejero de Dios. You're not an advisor to God. O otros creen que son el asistente personal de Dios. Si yo no lo hago, nadie lo va a hacer. Y Dios me dice, no, tampoco. Tampoco. Pero tú y yo sí somos instrumentos de Dios. Dios tiene un plan. Dios está en control. Dios te ama. Pero tenemos que entender que Él nos usa, pero al mismo tiempo Él está trabajando y Él está obrando. So, cuando se levantan estas tempestades en nuestras vidas, debemos de preguntarnos: ¿qué es mi motivo a intervenir? What is my motive to intercede? ¿Por qué me voy a meter en esto? ¿Por qué voy a decir algo? ¿O por qué voy a hacer algo? ¿Qué es mi motivo? El motivo de Isaac era que Esaú le traía guisado cada rato y era su consentido. El motivo de Rebeca era que Jacob quizás se parecía al papá de Aaron, who knows, right? Pero por una razón u otro, él era el consentido de ella. Y los dos intervinieron en esta situación por razones personales, por su propio gusto, no por razones de honrar a Dios. No un motivo de honrar a Dios. No un motivo de buscar qué motivo aquí, qué razón es que Dios va a bendecir lo que vamos a hacer o lo que vamos a decir. Y debemos de constantemente estar buscando qué es lo que Dios va a honrar. Si voy a decir algo, ¿voy a hablar con la verdad o simplemente voy a hablar con sentimiento? Y si voy a actuar o voy a hablar, ¿lo voy a hacer mostrando el amor de Dios o no? A través de los años trabajando en el radio y en la escuela y aquí en la iglesia, pues hemos tenido muchas decisiones difíciles que hacer. A veces tengo que llamarle la atención a alguien, un voluntario o un trabajador o lo que sea. Y hay veces pueden ser cosas que personalmente no me gustan, o a veces son cosas que están mal. No es algo personal o algo, simplemente están mal. Y me tengo que preguntar, ¿qué es? ¿Estoy molestado o voy a intervenir porque es algo que está mal, o es algo porque no es a mi gusto?
Y si es algo porque simplemente porque no es a mi gusto, no es como a mí me gusta, no es como me gusta hacer, hago todo lo posible a no decir nada. No decir nada. Pero si es algo que está mal, tengo que entrar. Y cuando entro, luego cuando tú le hablas la atención a alguien y ellos te responden y tú le respondes y se va elevando y que tú y yo y que tú y tú y tú, y de repente las cosas en inglés decimos they start getting out of hand, ¿verdad? Se va formando algo que no entraste con esa intención de entrar con, y tenemos que recordarnos, tengo que reflejar el amor de Dios. I must show the love of God. I must show the love of God. Tengo que mostrar el amor de Dios. Nuestro motivo siempre debe de ser el amor de Dios, de mostrar el amor de Dios. ¿Cómo vamos a ganar esta alma? Con mostrar el amor de Dios. Hablar la verdad, predicar la palabra, pero mostrar el amor de Dios. Right? Hablar la verdad, predicar la palabra, pero mostrar el amor de Dios. ¿Qué es tu motivo? What is your motivation? El segundo es, ¿qué consejo estamos dando? Hoy en día hay mucho consejo. Prende el radio cristiano, secular, o el televisión cristiano o secular, o ve a una biblioteca o a una librería y vas a encontrar un montón de libros, o en el YouTube o el podcast o lo que sea. Hay mucho consejo de todo tipo de cosas. ¿Quieres aprender de liderazgo? Hay consejo. ¿Quieres aprender de qué son las opiniones de hoy en día, de cómo disciplinar a sus hijos? Hay mucho consejo. ¿Quieres aprender de cómo manejar un negocio? Hay mucho consejo. Hay consejo de todo tipo de consejo, y todos nosotros también somos muy buenos a dar consejos. Recuerdo unos años atrás había una joven en una de mis clases de escuela dominical, y en mi clase siempre trato de conversar con ellos, porque como somos ya algo más pequeño, más íntimo, trato de conversar con ellos, no nomás de llegar y pum pum y predicarles, pero enseñarles por la palabra, pero al mismo tiempo en una conversación. Y un día una joven dijo, yo soy muy buena para dar consejos. Y le digo, really? Y me dice, oh yeah. Me dice, soy muy buena para dar consejos, pero soy muy mala para seguir mis propios consejos, right? I'm real good at giving advice, but I'm horrible at following my own advice. Y le digo, oh, welcome to the club, ¿verdad? Pero cuando damos consejos, vamos a intervenir en una tempestad, en un problema que se está levantando en el hogar, en la casa, en la familia, en el matrimonio. Lo estoy haciendo por amor, lo estoy haciendo para honrar a Dios. Y el consejo que voy a dar, ¿es mi opinión o es bíblico? ¿Es mi opinión o es bíblico? Los sábados en las noches hemos estado estudiando Mateo. Y anoche tocamos 3 de esa porción en Mateo, donde Cristo empieza a dar bienaventurado, ¿verdad? Bienaventurados los pacificadores y etcétera. Y vamos estudiando, y en la enseñanza toqué así rápido el punto de que lo que nosotros como seguidores de Jesucristo, cuando tú lees la palabra de Dios y lees las instrucciones de Jesucristo, la manera que corre la agua en este camino es muy diferente de lo que el mundo cree. Es muy diferente de cómo la agua corre en el mundo, de cómo las cosas se manejan en el mundo. Y eso tenemos que preguntarnos, ¿estoy dando consejo que es bíblicamente correcto, sí o no? Ahora unos así hicieran la pregunta, pastor, ¿cómo voy a saber si mi consejo es bíblicamente correcto, sí o no? Pues la respuesta es, por eso tienes que pasarte tiempo en la Biblia. Por eso tienes que leer el libro. That's why we must be in the book. That's why you must read the book. Para que puedas saber de lo que estás hablando es bíblicamente correcto. No vayamos allí, pero en Mateo capítulo 18,
Cristo Jesús habla de qué es lo que debemos de hacer cuando vemos a un hermano en pecado, podemos decir. ¿Qué es lo que hace el mundo? El mundo lo pone en Facebook. Eso es lo que hace el mundo. ¿Qué es lo que hace aún personas en la iglesia que les decimos hermanos por ética porque están en la iglesia, pero son más carnales que mandados que hacer? Pues entran en el chisme. Pero ¿qué es lo que dice Jesucristo? Jesucristo dice que tú debes de ir y platicar con tu hermano. Tú, right? Déjenme decirles, y yo sé que el pastor les puede decir lo mismo. Casi ni pasa una semana que alguien no viene, pastor, pues mira, yo no quiero decir nada, pero Julano o Julana, pues tú ya hablaste con ellos. No, yo te estoy diciendo para que tú vayas. No me metes esa carga. Eso no es lo que dijo Jesucristo. Si tú eres el que lo observaste, tú debes de ir y hablar con ellos. Y si se arrepientan, gloria a Dios. Right? Pero si no, dice Jesucristo, debes de llevarte otro hermano. You should go with another. ¿Verdad? Y esperamos que allí se arrepientan. Right? Y si no, hay otros pasos, pero todo esto es bíblico. Y si no estamos en la palabra de Dios, no sabemos cómo tratar con estas situaciones. Y en vez de tratar con las situaciones en una manera que Dios va a honrar y Dios va a bendecir, ¿qué es lo que hacemos? Andamos en el chisme. Y de ahí lo tapamos el chisme con decir, yo nomás te digo para que oremos por ellos. Right? I'm just telling you so we can pray for them. So, ¿qué es nuestro motivo? ¿Qué es nuestra motivación? El consejo que damos es bíblico. Y el tercero es, ¿qué es lo que Dios quiere? What does God want? Ahorita vamos a ver el versículo, pero Dios ya había dicho que era lo que iba a pasar. Hace unas semanas atrás nos pasamos un buen tiempo estudiando Mateo capítulo 9, la oración que Jesucristo nos da de ejemplo, empezando en el versículo 6. Y una porción de esa oración del Padre nuestro es: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Venga tu reino, hágase tu voluntad. Right? Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven, es lo que dice en inglés. En otras palabras, Dios Padre, ¿qué es tu voluntad en esta situación? ¿Qué es tu voluntad en esta tormenta? ¿Qué es tu voluntad en mi manera de intervenir, en mi manera de tratar con esta situación? Lord, what is your will? ¿Qué es tu voluntad? ¿Buscando la voluntad de Dios o simplemente estamos haciendo lo que nosotros queremos hacer? ¿O opinando lo que nosotros queremos opinar? Hay muchos en la iglesia que hacen decisiones y sus decisiones no son basados en cosas espirituales, ni en la Biblia, ni en la voluntad de Dios. Simplemente están basados en mi opinión o yo siento. Cuando estamos, y les decía que oren por nosotros, en unas semanas estaremos en un radiotón. Y a veces llama a la gente y que no, que ustedes y ladrones pero muy bien están escuchando, ¿verdad? Son aprovechados porque están escuchando por gratis, mientras que otros están sembrando. Pero está bien, Dios los bendiga. God bless you, right? Estamos felices. God bless you. Right? Ventajosos, ¿verdad? Pero lo que he notado a través de todos estos años, que todos esos hombres y mujeres que critican a los hermanos que están llamando para sembrar su semilla, para sembrar en el reino, nunca dicen, dice la Biblia, nunca respaldan su opinión con la palabra de Dios. Siempre es yo pienso o yo siento, ¿verdad? Siempre es su propia opinión o su propio sentimiento. Pon cuidado cuando hay una tempestad en tu vida y quieres intervenir simplemente por tu opinión o tu sentimiento. Busca la voluntad de Dios. Busca la voluntad de Dios. Seek the will of God. Y si puedes buscar la voluntad de Dios, tú vas a ver que Dios va a honrar el asunto. You will see that God will honor the situation. Vamos a darle gracias a nuestro Padre Celestial.
So, ¿qué hacemos, pastor? Hay una tempestad, there's a storm. La semana pasada en la enseñanza vimos de que tenemos que caminar en obediencia y seguir sembrando. Te doy el desafío que en medio de tu tempestad, en medio de los problemas que se están levantando en tu vida, sigue caminando en obediencia y sigue sembrando. En medio de tu lucha, en medio de tu prueba, sigue caminando en obediencia a la palabra de Dios, a nuestro Padre Celestial, y sigue sembrando en el reino de Dios, y vas a ver que Dios va a hacer un milagro. You see that God will work a miracle. Me esperan en el capítulo 25, y de ahí del capítulo 25 de Génesis vamos a ir a Romanos capítulo 8 para los que se quieren adelantar. Capítulo 25 y de ahí vamos a ir a Romanos capítulo 8 para los que se quieren adelantar. 2 semanas atrás la enseñanza era la pregunta: ¿ves que se está formando? Do you see that the storm is forming? Habían 2 hermanos luchando en el vientre de sus madres. Jacob se agarraba del talón de Esaú cuando iban naciendo. Isaac amaba a Esaú y Rebeca amaba a Jacob. Pero créenlo que aunque la tempestad se estaba formando, y en el capítulo 27 vimos que la tempestad se formó, Dios estaba en control. God was in control. Y en el tempestad que tú estás pasando por o vas a pasar por, Dios sigue estando en control. God continues to be in control. Cuando yo paso por mis luchas y por mis pruebas, yo me hago una pregunta. Y la pregunta que yo hago es: ¿estará Dios sentado en el trono? Y tengo que responder con amén. Si está sentado en el trono, entonces tengo que realizar que Él está en control. He is in control. El capítulo 25, versículo 23 dice: y él le respondió Jehová: 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Dios ya tenía un plan. Vamos a Romanos capítulo 8. Dios ya tenía un plan. Déjenme decirles que hace mucho tiempo atrás se formó este mundo. Y antes de formar este mundo, Dios ya tenía un plan para ti. Before forming this world, God had a plan for you. Mañana hoy empezamos una nueva semana. Mañana día de trabajo, el miércoles hacemos oración para todos. El jueves en el culto de inglés estaremos viendo qué es lo que sucedió la noche antes de la crucifixión. El viernes, donde te encuentras, estaremos pensando en nuestro Señor Jesucristo colgado en esa cruz, entregando su vida. El sábado vamos a tener un servicio a las 7:30. Los invitamos a todos. Las 7 palabras que habló Jesucristo en esa cruz, y hoy el pastor ministrando juntos. Y ya el domingo de hoy en 8 días, a las 8 y a las 10:15 de la mañana, celebrando lo que le llamamos el día de resurrección, Resurrection Sunday. Sabes que antes que se formó este mundo, Dios ya con el plan para hacer el hombre, hacer la humanidad. Antes de formar a nuestros padres Adán y Eva, Él ya sabía que íbamos a caer en pecado, y por nuestros pecados que íbamos a ser destruidos de su gloria. Pero en su plan mostró su amor, que aún nosotros, cuando éramos pecadores, Cristo Jesús murió por
nosotros. En el plan de amor de Dios, Él mandó no un buen hombre, no uno de los mejores ángeles que tenía, sino que envió su Hijo unigénito, Jesucristo, a venir a este mundo y morir en la cruz para pagar el precio de nuestros pecados. Y una de las cosas que sucedió el jueves antes de ser crucificado es que Cristo Jesús entra en una oración. Y en su oración dice Cristo Jesús: no solamente oro por estos, pero también oro por los que van a creer por el testimonio de estos. En otras palabras, hace 2000 años atrás que el Hijo de Dios caminó en esta tierra y estaba orando por ti, estaba intercediendo por ti, ya te estaba bendiciendo. Desde entonces Dios ha tenido un plan para tu vida. Vamos a ponernos de pie y mantenemos nuestras Biblias abiertas. En estas últimas semanas he tenido hemos tenido proyectos, situaciones muy pesados, que honestamente soy hombre igual que ustedes, soy sangre y carne y hueso igual que ustedes, y me ha pegado mucho estrés. Me han varias noches que no había podido dormir. Una decisión grande que tenía que hacer, que por arriba de 2 semanas me había robado mucho sueño. Y una noche en la madrugada, 3, 4 de la mañana, orando, leyendo, empecé a orar. Y la oración que salía de mí era que Dios está en control. God is in control. Y en mi oración decía: yo no soy el encargado de los resultados. Tú no eres el encargado de los resultados. Dios es el encargado de los resultados. God is in charge of the outcomes. Él está en control. Jehová de los ejércitos, Él es Dios. Yo no soy Dios, tú no eres Dios. Jehová de los ejércitos es Dios. Y Él es el que está sentado en el trono. Él es el que está en control. Y Él tiene un plan. He has a plan. Y otra verdad: He loves you, He loves you, He loves you. Él te ama, Él te ama, Él te ama. Y yo no sé por lo que tú estás pasando, yo no sé qué es el tempestad, por lo que has estado pasando o qué es por venir. Lo que sí sé es que Dios está en control. Dios tiene un plan. Dios te ama. Y dice Romanos capítulo 8 versículo 28: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Si tú estás aquí hoy esta noche, es porque fuiste llamado por el propósito de Dios. Y si tú amas a Dios, Dios lo va a usar todo para bien. God will use it all for your good. God will use it all for good. Oh Dios Padre, es un gran privilegio compartir tu palabra con tu pueblo. Han sido atentos recibiendo tu palabra, recibiendo tu consejo. Dios Padre, pasamos por luchas, pasamos por pruebas, pasamos por tempestades. Recuerda nuestro corazón que tú eres Dios. Tú nos hiciste y no nosotros a nosotros mismos. Tú estás sentado en el trono. Tú estás en control. Tú tienes un plan y nos amas. Y no importa por lo que estamos pasando. Si te amamos y somos llamados por tu propósito, tú lo usarás para bien, para nuestra bienestar y para tu honra y gloria. In Jesus' name we pray. Amen, amen, amen.
Dios no se mueve por nuestro reloj. Dios no se mueve por nuestro calendario. Dios no se mueve por nuestra agenda. Él es soberano y Él hace todo cuando es necesario hacerlo todo así. Buen y fiel siervo. Well done, good and faithful servant. Let that be said of us.